nuestro Padre Dios. Al comulgar, literalmente, se cumple la palabra de Jesús, mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo, Juan 6:32, de donde se deduce que las manos del sacerdote son movidas por las manos de Cristo, lo mismo cuando consagra que sí distribuye a los fieles la sagrada comunión. Al acudir al comulgatorio en el que nos espera el Padre Dios para entregarnos a su Hijo, nosotros, como hijos pequeños, como bebés espirituales, solo tenemos que obedecerle. Y Él nos dice, abre la boca y yo te la llenaré. Sal 81:10. Entonces, si no estamos en pecado mortal, comulgar en la lengua y de rodillas es la forma más humilde, digna y provechosa de recibir a Cristo. No es pues cuestión de anatomía sino de fe, amor, respeto, dignidad y humildad. Mucha humildad. B. Casi siempre acaba en sacrilegio porque la gran mayoría de sacerdotes y fieles se despreocupan de las sagradas partículas que se desprenden, en las que Cristo está presente. Esas partículas acaban normalmente en el suelo, donde son pisoteadas por los que acuden a comulgar. Y eso es un sacrilegio formal, objetivo, lo sepan o no el sacerdote o el fiel, porque Cristo no se hace presente para ser pisoteado. Es cierto que se pidió vigilancia para este aspecto. Cuando la sagrada especie se deposita en las manos del comulgante, tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que pueden desprenderse de las manos de los fieles. 94. Pero ¿cuántos ministros, junto con los fieles, ponen sumo cuidado en comprobar que no han quedado partículas? Nos dice un valiente obispo, con la comunión en la mano se necesitaría un milagro para que en cada comunión no caiga alguna partícula al suelo o quede en la mano del fiel 95. Para evitar estos sacrilegios, que no la profanación, habría que cumplir al menos estos requisitos, de lógica elemental. 1. El comulgante consume, traga, la sagrada forma delante del sacerdote. 2. Sacerdote y comulgante comprueban que no han quedado partículas en las manos y dedos. Y en buena lógica, habría que aplicar un paño húmedo sobre las manos del comulgante para retirar las posibles partículas que se hayan depositado en ellas. Sí, no es extremismo. Las mismas precauciones que tiene el sacerdote en el altar, abluciones, habrá de tenerlas el laico que comulga imitándole. ¿O va a resultar que los laicos somos más dignos y además en nosotros no hay posibilidad de diseminación de las partículas eucarísticas? El laico que comulga en la mano imita a los sacerdotes que concelebran en el altar. Es frecuente ver cómo el que preside hace llegar a los concelebrantes el cuerpo de Cristo y cada uno se da de comulgar a sí mismo. Es lo mismo que ocurre cuando los fieles acuden en fila a comulgar en la mano delante del altar. Y en justicia, las mismas precauciones, abluciones, habría que tener en ambos casos. 3. Utilizar la bandeja para que si hay algún accidente, la sagrada forma no ruede por el suelo y las sagradas partículas no sean pisoteadas. Este instrumento ha de ser obligatorio tanto al comulgar en la boca como al hacerlo, de forma incorrecta en la mano. De esta forma se evitaría el sacrilegio, pero no la profanación. Como Cristo nos ordena que seamos perfectos, Mateo 5:48, que lo intentemos de verdad. No hay justificación para que los laicos comulguen con las manos, como hemos explicado en Kiwashi. AA6. Por cierto, incluso en las concelebraciones habría que mejorar el rito. Cada sacerdote debiera comulgar con su patena, en la que es más fácil descubrir las sagradas partículas, que sobre un pañito, purificador, blanco. Y cada uno purificar sus dedos de alguna manera, derramando agua sobre ellos y el cáliz, mojándolos en un bol con agua, mediante un paño húmedo. Cuando hay amor y respeto, surgen múltiples soluciones. Otros sacrilegios se producen cuando personas que no están en gracia de Dios se acercan a comulgar. Para que este gravísimo pecado no afecte al sacerdote que administra la comunión, éste ha de advertir desde el altar, además de colocar carteles bien visibles en las entradas al templo, que nadie tiene derecho a comulgar si no está en gracia. Debiera mencionar que no pueden hacerlo los que viven como parejas, de hecho, los divorciados y vueltos a casar por su cuenta, los que llevan mucho tiempo sin confesar, los que pertenecen a otro credo religioso. Especialmente necesario es este anuncio con motivo de celebraciones masivas.
bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, funerales, romerías, fiestas patronales. B. 3. ¿Qué hacer cuando nos niegan la comunión en la boca? Una comunión espiritual. A. Si nos niegan la comunión en la boca, hemos de volver a nuestro banco y, puestos de rodillas, hacer una comunión espiritual. Luego, si nos animamos, podemos acudir a la sacristía para corregir al sacerdote por negarnos un derecho y por su falta de fe. Algunos piensan que la comunión espiritual es como un sucedáneo de la comunión, una especie de premio de consolación, pero están muy equivocados. Dice S. Leonardo de Porto Mauricio. La comunión espiritual, especialmente la que se realiza porque resulta imposible la comunión sacramental, es un verdadero y riquísimo tesoro que llena el alma de bienes infinitos. Y, según opinión de muchos y muy respetados autores, la comunión espiritual es tan útil que puede causar las mismas gracias y aún mayores que la comunión sacramental. En efecto, aunque la recepción real de la Sagrada Eucaristía produzca por su naturaleza más fruto, puesto que, siendo sacramento, obra por su propia virtud, puede no obstante suceder que un alma deseosa de su perfección haga la comunión espiritual tan humildemente, con tanto amor y devoción, que merezca más a los ojos de Dios que otro comulgando sacramentalmente, pero con menor preparación y fervor. Se dice que Stannis Catalina de Siena enseñaba esta misma doctrina. El conocido P. Rollo Marín O.P. afirma: puede ocurrir que con una comunión espiritual muy fervorosa se reciba mayor cantidad de gracia que con una comunión sacramental recibida con poca devoción. 97. La comunión espiritual fue ya considerada en el C. de Trento, 998. Que es muy del agrado de Cristo Jesús, lo demuestran las comuniones místicas visibles, verdaderos milagros eucarísticos que se han producido en santos y en videntes, cuando han recibido la Sagrada Comunión directamente de Jesús, la Sextema Virgen o algún ángel, en algún grupo de oración del santo. Padre Pío se tiene constancia de ello. Recordemos lo que nos dice San Antonio María Claret. Esta comunión, tan sencilla como provechosa, consiste, después de haber hecho un acto de verdadera contrición, en hacer otros actos de deseos de recibir a Jesús sacramentado y unirse con Él interiormente. Y es tan del agrado del Señor, que un día se apareció a la virtuosa Paula Maresca, fundadora del monasterio de Santa Catalina en Nápoles, y mostrándole 2 vasos, uno de oro y otro de plata, le dijo que en el de oro guardaba sus comuniones sacramentales y en de plata las espirituales. Esta visión, apoyada y discernida por este santo obispo, nos deja claro que la comunión espiritual no sustituye ni equivale a la comunión sacramental, salvo en el caso de no poder hacer esta última, como ha ocurrido en los casos de pandemia, en los que han llegado a cerrar los templos y suspender la Santa Misa, o cuando sacerdotes equivocados quieren obligar a los fieles a profanar el Santísimo Sacramento mediante la comunión en la mano. Fuera de esta circunstancia, sí nos otorga muchas gracias la comunión espiritual, que, además, podemos hacer cuantas veces queramos y en cualquier momento y lugar. Que podemos recibir las mismas gracias nos lo garantiza Cristo Jesús. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Nadie. Ni los políticos, ni los pastores temerosos o infieles, ni los virus, ni los demonios, ni la misma muerte. B. Un ejemplo didáctico. Imaginemos, a cierta hora, un amigo había quedado en darme un regalo en su casa, pero sabiendo él que, en contra de su voluntad, no iba a poder entregarme personalmente su regalo, me envía un mensaje. No. Dejes de acudir a mi casa. Lo que te prometí, lo dejo en una caja delante de la puerta. Tómala. Es tuya. Ya hablaremos. Y como yo sé bien que ese amigo dice siempre la verdad y que lo que promete lo cumple sea como sea, acudo a su puerta, abro la caja, beso el regalo, y siento que mi corazón se esponja de alegría y de paz, y arden deseos de obsequiar también a mi amigo de las formas que más le gusten, y estas, bien que las sé yo. Explicamos el ejemplo. Alegoría. En la comunión sacramental se hacen presentes el sacerdote mediador y Cristo mismo bajo la apariencia de pan. Pero no es el sacerdote, sino Cristo, quien me da la gracia del sacramento. Y esta depende de mi disposición interior, pureza de alma, fe, humildad, deseos de santificarme al recibir al Santísimo en mi pobre morada.
De no ser así, las gracias recibidas son mínimas, llegando a sacrilegio si se recibe en pecado mortal, con la posibilidad de condenación. 1 Corintios 11, 29. Cuando se comulga sacramentalmente, solo durante unos minutos está Jesús vivo en nuestro pecho, dependiendo del grosor o la calidad de la forma. Después de ese tiempo nos queda su gracia, el regalo en la alegoría, que ha de llenarnos hasta la próxima comunión. Pues bien, en la comunión espiritual, no necesitamos del sacerdote mediador, ni vemos a Cristo en apariencia de pan, pero sí queda en nosotros su gracia que vale más que la vida. Salmo 62, 4, y que puede ser la misma que si hubiéramos podido comulgar de las manos del sacerdote. Cristo me ama y tiene poder para hacerlo. Qué poco usamos la fe que decimos tener. ¿Cómo olvidamos su palabra que justifica lo que estamos diciendo? Si alguno me ama, guardará mi palabra, mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, 23. Por tanto, no olvidemos nunca que también en las comuniones espirituales se cumple esa palabra de Jesús, y tantas otras. Estemos convencidos de que cada vez que hacemos una comunión espiritual, damos un abrazo espiritual a Jesús. No físico, pero real. Sí, real. No lo comprenderán solo quienes desconocen el maravilloso poder de la fe y del amor. C. ¿Cómo? Hacer, bien, la comunión espiritual. Lo mismo que en la sacramental, las gracias a recibir dependen de las disposiciones interiores de fe, confianza, amor, humildad, la pureza de alma. Es algo serio. No es un juego, un tranquilizante de conciencia para quienes no desean cambiar de vida, ni arrepentirse de verdad. Si el que está en pecado mortal fuera consciente de que puede condenarse en cualquier momento, no se acostaría sin haber hecho un acto de contrición sincera y a la mañana siguiente, con toda su fuerza, se aprestaría para confesar y alejarse de lo que es la fuente de su pecado. Por eso dice el P. Rollo Marín. Los que están en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrición, si quieren recibir el fruto de la comunión espiritual. De lo contrario, para nada les aprovecharía, y sería incluso una irreverencia, aunque no un sacrilegio. 100. Lo primero debe ser un acto de contrición verdadera, es decir, con propósito de apartarnos de lo que nos hace pecar. Hace tiempo, en el rezo del Señor mío Jesucristo se decía: propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas ocasiones de ofenderos, confesarme. Luego, una mano oscura, disfrazada de conveniencia, suprimió ese texto que otorga veracidad al propósito de enmienda. Para el que no está en pecado mortal, le basta una fórmula sencilla como: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El que se encuentre en pecado mortal puede rezar él: Señor mío Jesucristo, con deseos de confesar lo antes posible, habiendo fijado ya el día de la confesión y el abandono de la vida de pecado. Hacer bien el acto de contrición es para imitar, en lo posible, a la comunión sacramental. Demos una explicación teórica de las disposiciones o sentimientos que deben rodear a la comunión espiritual. Antes de comulgar en la Santa Misa, rezamos el Padre Nuestro. También podríamos hacerlo en la comunión espiritual para darle mayor solemnidad, especialmente cuando no hemos podido ir a misa. Veamos esas disposiciones. Actos de contrición verdadera, como hemos dicho; de humildad: Señor, yo no soy digno; de fe: creo que estás presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar; de confianza: sé que me amas, que has dado la vida por mí, que deseas venir a mí para ayudarme, para salvarme. Sincero deseo de recibirle. Deseo recibirte sacramentalmente. Petición: mas no pudiendo hacerlo así ahora, te ruego con todo mi amor, que vengas espiritualmente a mi corazón. Ven, Señor Jesús. Silencio. Unos segundos, pensando que de verdad Él viene, que nos ama y nos escucha, aunque no sintamos su abrazo. Alabanza y acción de gracias. Gracias por todo. Bendito seas. Por siempre, Señor. Se puede terminar con el clásico Alma de Cristo, santifícame. En otro lugar, hemos ofrecido a los fieles esta fórmula, basada en el mensaje de reparación eucarística que el ángel enseña a los pastorcillos de Fátima. Señor, no soy digno. Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo.
os pido perdón. Por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. 3 veces. Desearía recibiros sacramentalmente, mas no pudiendo hacerlo así, os ruego por medio del corazón inmaculado de María, vengáis con ella espiritualmente a mi corazón. Ven, Señor Jesús, ven con el Padre y el Espíritu Santo a tomar posesión de todo mi ser. Entra, Señor, y libérame, sáname, purifícame y reina en mi corazón. Silencio. Oh Jesús, no permitas que me aparte de ti. Gracias por todo. Bendito seas por siempre, Señor. Otras fórmulas. No hay una forma fija. Con las actitudes que aquí recogemos, cada uno puede expresarse como sienta en su corazón. Es Alfonso María de Ligorio, proponía esta. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Silencio. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ese Leonardo de Porto Mauricio, después de avivar los sentimientos de contrición, humildad, confianza, amor, decía: Venid, Jesús mío, mi vida y mi amor. Venid a mi pobre corazón. Venid y colmad mis deseos. Venid y santificad mi alma. Venid a mí, dulcísimo Jesús, venid. José María Escribá. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Respuesta a estas objeciones más frecuentes. Uno, dicen algunos, Jesús dio en el cenáculo la comunión a los apóstoles. Pero esto no viene en el Evangelio, es solo una suposición. Y aun cuando hubiera sido así, los apóstoles estaban siendo ordenados de obispos. Eran solo 12 escogidos, no los miles de la multiplicación de los panes. 2. Lo ha aprobado la Iglesia. No fue una aprobación general, sino una concesión, un indulto, para los países en los que había arraigado esta práctica individualista, y rebelde a la normativa de la Iglesia. La aprobación fue en contra del parecer de la mayoría de obispos del mundo. ¿Y no representaban estos a la Iglesia? ¿Y el Papa, por qué lo prohibió en la diócesis de Roma? ¿No es él quien mejor representa a la Iglesia? Tampoco se consultó a los laicos, que también son Iglesia. Además, cada obispo tiene autoridad para autorizar o denegar ese rito. En esas circunstancias, decir que lo ha aprobado la Iglesia no es decir toda la verdad. 3. No es más santa la lengua que la mano. Este es un viejo argumento empleado por protestantes y anglicanos contra el anticristo romano. Ya lo decía el hereje Martín Bucero, 1491 a 1551. En Inglaterra, después de colaborar con Lutero en la mal llamada Reforma, para alejar a sus fieles de la idea católica de que Cristo está realmente presente en el sacramento. Es supersticioso y malicioso pensar que las manos de los que realmente creen en Cristo son menos santas que sus bocas, o que las manos de los ministros son más santas que las manos de los laicos. 102. A quien cae en esa apreciación tendríamos que preguntarle: entonces, ¿por qué se consagran las manos del sacerdote? ¿Por qué la Iglesia abolió esa práctica? ¿No es cierto que el Espíritu Santo ha ido perfeccionando a la Iglesia a lo largo de la historia? El maligno es muy retorcido, suelta la piedra y se esconde, pero la verdad lo descubre y lo ahuyenta. Es evidente que son distintas las funciones de las manos y de la lengua, como hemos explicado en el apartado 2ba. Remitimos allí. 4. No es una práctica nueva, pero sí superada y desechada por la Iglesia, que, guiada por el Espíritu Santo, camina hacia su perfección. La comunión en la mano es hoy más que un anacronismo, produce una ruinosa involución, porque cuando se utilizaba esta práctica no se comprendía con tanta profundidad el misterio eucarístico. Así lo confirma el documento de legalización, MD-5. Pero la comparación no es válida, si los cristianos a los que se hace referencia no conocían otro modo de hacerlo, ni sus pastores lo habían prohibido. La predicación de los santos padres, ya desde el siglo II, exhortando a comulgar con temor y temblor, y prohibiendo a los laicos tocar el cáliz e incluso el altar, está pidiendo a gritos la llegada de la prohibición de comulgar con las manos. 6.
En las manos es un gesto más natural. Pero en la Sagrada Eucaristía nada es natural, todo es sobrenatural. Las apariencias no nos dan la vida. 7. Es más higiénico comulgar en la mano. Es un argumento blasfemo, porque presupone que el cuerpo de Cristo puede contagiarse y contagiar, que Cristo ha perdido su poder sanador y salvador. Denota, además, muy poca fe. Jesús, con su manto, que tocaban los enfermos, incluso los leprosos, curó a la hemorroísa. ¿Y su cuerpo va a transmitir enfermedades? Pues bien, en la administración de la Sagrada Comunión, las manos del sacerdote son más que el manto de Cristo, son sus santas y venerables manos, revestidas de las del sacerdote. Recordemos de nuevo a San Hipólito, 63. Todo fiel se apresurará a recibir la Eucaristía. Si la recibe con fe, nada podrá hacerle daño, ni aun cuando le fuere administrado un veneno mortal. 103. Son palabras que se apoyan en las de Cristo. Si toman un veneno, no les hará daño. Mag 16, 18. Como se ve, no es cuestión de higiene, sino de fe y dignidad. 8. En caso de aglomeración de fieles, hay que contar con ministros extraordinarios para dar la comunión, a fin de que la ceremonia no se alargue. Es una tentación. Cristo no entregó su cuerpo a las multitudes en el monte de las bienaventuranzas. Allí ofreció solo un símbolo eucarístico, y los alimentó con el pan de su palabra. Pero su cuerpo y su sangre los reservó para la intimidad del cenáculo. Por eso, una celebración multitudinaria, o se organiza bien, suficiente número de sacerdotes, acólitos y comulgatorios, o se deja solo en una celebración de la palabra. En estos casos, además, hay que tener en cuenta lo que advierte la instrucción Redemptionis Sacramentum. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. 104. ¿Y en cuántas romerías, bodas, entierros se da ese riesgo? ¿Cuántas personas acuden a misa solo el día de la fiesta y se acercan a comulgar sin confesar? En algunas parroquias en las que por la escasez de sacerdotes no tengan regularmente misa dominical, es bueno que alguna monja o algún seglar, como ministros extraordinarios, celebren la palabra y repartan la comunión. Nueva tentación. Si faltan sacerdotes, lo primero es hacer rogativas para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. No es solución disfrazar a los laicos de sacerdotes, por muy santos que parezcan. Lo siguiente sería que en el arciprestazgo se organizase un servicio de autobuses o coches particulares para trasladar a los fieles a las parroquias más próximas. Para la asistencia a fiestas, ver a famosos, escuchar mítines o para excursiones profanas, la gente no vacila en coger el autobús. Con mucho mayor motivo para asistir a la misa dominical y alimentarse con el Santísimo Sacramento. En último caso, cuando fuera posible la misa, podría organizarse a los fieles para rezar el Santo Rosario en el templo, leer y meditar la palabra de Dios y hacer una comunión espiritual. Como hemos dicho en 2b.3.a, recibirían las mismas gracias y se evitaría que seglares manipularan al Santísimo al hacer de ministros. El que un sacerdote lleve la comunión a los enfermos lo prohibió, ya, en el siglo. Tercer, el Papa Eustaquio. 10. Yo sigo las indicaciones de mi párroco o de mi obispo. Pero hemos de obedecer a Dios, la verdad, la perfección antes que a los hombres. Es 5:29. Y la voluntad de Dios se manifiesta en la doctrina tradicional de la Iglesia. Ocurre con frecuencia que ni sacerdotes ni obispos siguen el ejemplo del Papa, como ocurre con el que nos ha dado SS Benedicto XVI, administrando la Sagrada Comunión de rodillas, en la boca, con bandeja y con velas o cirios encendidos. En cuanto a la sana obediencia, nos hemos referido a ella en el apartado 1b.1. 11. No somos niños para que se nos dé el alimento en la boca. Es una objeción semejante a la tercera, que ya hemos comentado. Volved allí. El texto tendría sentido en un restaurante, pero no en el templo. No se trata de un alimento cualquiera que debe asimilar nuestro cuerpo. Al contrario, al comulgar hemos de ser transformados por Cristo, asimilados por Él, en Él y para Él. En nuestra comunión diaria iremos creciendo en la gracia divina, alimentados como niños por nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús nos dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3.
12. La ceremonia es más rápida si se comulga en la mano. Todo lo contrario. Los que comulgan según este modo reprobable debieran: primero, hacer un acto de adoración, Mesier romano. Segundo, el sacerdote observa si la mano del comulgante está limpia, Doc 3-4-85. Tercero, el comulgante extiende la mano izquierda sobre la derecha. Cuarto, el sacerdote muestra la S, forma diciendo: el cuerpo de Cristo, y espera a que el fiel responda amén. Quinto, el sacerdote deposita la S, forma en la mano del comulgante. Sexto, este la toma con la mano derecha y la consume delante del sacerdote. Carta anexa a M.D. Séptimo, tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que pueden desprenderse de la sagrada forma. 105. Esto último casi nunca se cumple, y requeriría cierta ablución de las manos del comulgante, como hemos mencionado en I.B.2b. Tantas cosas y tanto tiempo para hacer algo que no está bien. La ceremonia se acorta cuando los fieles se disponen arrodillados a los pies del comulgatorio. Pero tampoco es cuestión de rapidez, sino de fe, humildad, dignidad, y a Dios no se le escatima el tiempo. 74. Yegono, ante mí se doblará toda rodilla. Is 45,23. En esta segunda parte, nos fijaremos en tres aspectos, si bien podríamos extenderlos a otros campos, como los de la influencia de esta palabra de Dios en el arte y en la literatura del mundo cristiano. En todos ellos vamos a profundizar para luego confrontarla con lo que muchos hacen hoy en la liturgia. Podemos preguntarnos, ¿no ha sido humanizada, orientada al hombre más que a Dios? En estos tiempos en que en los templos se escuchan guitarras eléctricas, bailes, danzas, números de circo, oraciones, ecologistas, rituales no católicos e idolátricos, resuena en nuestra memoria la palabra de Dios. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Isaías 39, 13. Mateo 15, 9. Cuando veáis en el lugar santo abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, Manto 24, 15. Veamos. A. Postura litúrgica de institución divina. 1. Dice el Cebatic. Y no, la revelación divina se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas que, recibidas de los apóstoles de boca de Cristo mismo, o por los mismos apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, tal como se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. No solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales han sido transmitidos a la misma Iglesia. 106. 2. El C. Batic. Guedo advierte los mismos signos visibles que usa la Sekesreda. Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades invisibles. 107. Y ordena que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna, por iniciativa propia en la liturgia, y videm. 3. En el Egoa Testamento, el mismo Dios dicta a su pueblo el contenido litúrgico: objetos, ornamentos, ofrendas, óleos, lugares, medidas, disposición de elementos, significado, forma de actuación, palabras de la bendición. Example. 25, 9, y S, Lev. 6, 3-4, number 6, 22 a 27. Para el culto se escogen materiales nobles, no como Caín que escogía lo peor, o como Judas que quería dar a los pobres el valor del perfume con que la Magdalena ungía a Cristo en la más espontánea y bella ceremonia litúrgica de la contrición. Así, por ejemplo, el arca de la alianza, símbolo de nuestro sagrario, habrá de recubrirse de oro puro por dentro y por fuera. XS, Trichatsim,
28. En el santuario arderán constantemente lámparas, liv, irbetinang, honre. De cada ofrenda se presentará por elevación una pieza reservada a Yahvé. Levítico 7:14. De aquí el que, en el ofertorio de la misa, se ofrezca por separado lo que luego se va a consagrar por separado. El incienso se quemará por la mañana y al atardecer, ejemplo. Tritzet, Sim. Cuando el sumo sacerdote Simón derramaba el zumo de la vid al pie del altar, los hijos de Aarón tocaban las trompetas, con fuerte sonido, para avisar que se hallaban ante el Altísimo. Entonces, todo el pueblo a una caía rostro en tierra para adorar al Señor, al Santo de Israel. Cuando acababa la ceremonia, todo el pueblo volvía a postrarse para recibir la bendición del sumo sacerdote. Eco, Biedeshat, Simnachet 23. Esto nos recuerda, respectivamente, los toques de campanilla para arrodillarse en la consagración y el final de la misa para recibir la bendición. Por boca del profeta Isaías, el mismo Dios se reserva para su liturgia una forma concreta de expresión corporal. Ante mí se doblará toda rodilla. Isqui 45:23. De novilunio en novilunio, de sábado en sábado, toda carne vendrá a postrarse ante mí, dice Yahvé. Isaías 65:23. De sábado en sábado. Hoy, de domingo en domingo, o cada día. Por eso el santo. Profeta David nos exhorta: venid, postrémonos en su presencia, doblemos nuestras rodillas ante Yahvé, nuestro Hacedor. Salmo. De Bienostopiat Tilixis de Shatig. Postraos ante el Señor, en el atrio sagrado. Sal 28, 2, 4. En el Nuevo Testamento recordemos, los Reyes Magos no conocían las Sagradas Escrituras, pero quien les reveló el nacimiento del Mesías grabó en sus mentes los dones que habían de ofrecerle, y en sus corazones la forma de adorarle. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose de rodillas, le adoraron. Mateo 2, 11. Y ese Pablo nos lo confirma. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Phil 2, 10, 11. Yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la casa. Tierra. Efesios 3, 14, 2, 15. Pues bien, nunca estamos más ante Dios que, cuando vamos a comulgar, seamos humildes. No, seamos necios. Y no, despreciemos las profecías privadas, no apaguemos el Espíritu Santo, que las alumbra. Primero, Tesalonicenses 5, 19-23. Recordemos el mensaje de Jesús a la vidente. Italiana Débora. Jamás un ángel me recibiría de pie. Citado en I. 24. Recordemos la enseñanza del ángel de Portugal. Primera aparición. Supone Sor Lucía que en la primavera de 1916. No temáis, yo soy el ángel de la paz. Orad conmigo. Y, arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo. Transportados por un movimiento sobrenatural, le imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar. Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. Lo repitió 3 veces. En la tercera aparición, se nos apareció por tercera vez, portando en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y los del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. 108. Una mística española pone en boca de la Virgen esta enseñanza. Los judíos normalmente oran de pie. Jesús era fiel cumplidor de la ley de Moisés,
porque Él no había venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla y darle cumplimiento. Mateo 5:17. Es sorprendente la actitud del Señor ante algunas tradiciones farisaicas que tendían más a la letra que al espíritu. 2 Corintios 3:6. Y viniendo Él a enseñar lo que es justo y santo. Efesios 4:24 rompe con tradiciones que solo son preceptos de hombres. Mateo 5:9. Perfecciona lo imperfecto y hace aquello que es más grato a los ojos del Padre. Los fariseos alzan su voz para orar. Jesús, en cambio, huye del bullicio y sube al monte, a solas, para orar. Mateo 14:23. Se aleja del mundo y se va al desierto. Mateo 1:12. En el huerto de los olivos, Jesús se aleja de los discípulos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, ora al Padre. Le 22:41. Si Jesús conserva esa actitud de reverencia y de profunda humildad cuando se dirige al Padre, es porque la reverencia es imprescindible en la oración, lo mismo que lo es la humildad. Jesús te enseña que a Dios se le adora de rodillas. 109. B. Postura litúrgica. Enraizada en la Sagrada Escritura. Al ser un rito instituido por el mismo Dios, es lógico descubrirlo enraizado en la Sagrada Escritura para ilustrar, dirigir nuestras formas litúrgicas. Dice el teólogo alemán Romano Guardini. Sí. Empleamos fórmulas de adoración, sirvámonos de las de la Sagrada Escritura. 110. Escogemos solo algunos pasajes. 1. Para orar y adorar. De rodillas y con las manos alzadas oraba Salomón ante el altar de Yahvé. Y mis Reyes 8:54 y 11. Cro 6,3. De rodillas y con manos extendidas oraba Esdras. Estesh. Deviech, Piach. De rodillas ora 3 veces al día el profeta Daniel en su casa. Daniel. Aram Patu. El rey Ezequías y toda la asamblea doblan las rodillas en el templo del Señor. Segundo, Kere, 29. Todo el pueblo de Betulia dobla las rodillas para adorar y bendecir a Dios, al conocer la obra de Judith en el campo asirio. Judith. Padimunri, Padinelli. Mardoqueo se niega a doblar la rodilla ante Amán, pues no desea adorar sino al Señor. Estenques, Padimunri Padinangu. De rodillas adoran los reyes magos a Jesús. Mount 11. Los apóstoles se postran ante Jesús cuando sube a la barca, después de caminar sobre las aguas. Mateo 14:33. El padre de una niña que acaba de morir se postra ante Jesús para pedirle que la resucite. Mateo 9:18. Se postra ante Jesús una mujer cananea para pedirle que cure a su hija endemoniada. Mateo 15:25. De rodillas ante Jesús, el padre de un niño endemoniado pide la curación de su hijo. Mateo 17:14. De rodillas habla con Jesús el joven rico. Marcos 10:15. El ciego de nacimiento, curado por Jesús, se postra ante él, al saber que es el Hijo de Dios. Juan 9:38. Doblan la rodilla ante Cristo coronado de espinas, los sayones que se burlan de él. Mateo 27:29. Los apóstoles se postran ante Cristo cuando se les aparece en Galilea. Mateo 28:17. Y cuando lo contemplan en la ascensión a los cielos. Lucio 24:52. De rodillas recibe el martirio S. Esteban. Echeles 7:60. De rodillas ora Pedro para pedir la resurrección de Tabita. Hechos 9:40. De rodillas ora San Pablo con los presbíteros de Éfeso en Mileto. Hechos 20:34. De rodillas ora S. Pablo para que el Espíritu Santo conceda el don de fortaleza a los creyentes de Éfeso. Efes 3:14-16. 2 para pedir perdón. Es. Juan Crisóstomo nos dice: arrodillémonos confesando nuestros pecados. Sin duda que el santo forjó su sensibilidad en la meditación de la Sagrada Escritura. Recordemos Pesuos acento. Los hermanos de José en Egipto se prosternan ante él para pedirle perdón. Génesis 50:19. Cuando ese Pedro pregunta a Cristo cuántas veces ha de perdonar, el Señor le pone la parábola del rey que perdona las deudas al siervo, que, de rodillas,
le pide tiempo para pagarle. Mount 18, 26-27. El leproso arrodillado ante Cristo para pedirle su curación, Marcos 1, 40, es símbolo del pecador que confiesa sus culpas para obtener el perdón de Dios. Por eso nos parece más perfecto el comienzo de la misa en el rito latino, pidiendo perdón de rodillas. Lo mismo que al ir a confesar, si no hay motivos de salud que lo impidan. Es Cristo quien actúa en cada sacramento. 3. Para dar gracias. Uno de los 10 leprosos curados, precisamente samaritano, vuelve a dar gracias a Jesús y ante él la rodilla, rostro en tierra. En esta postura permanece escuchando a Jesús, hasta que el Señor le ordena que se levante. Levéis 7, 11. El texto nos llama a dar gracias de rodillas, después de la comunión. 4. Para recibir la bendición. Al terminar el sacrificio, el sumo sacerdote Simón, bajando, levantaba sus manos sobre la congregación de los hijos de Israel, para dar con sus labios la bendición de parte de Dios. De nuevo se postraban en tierra para recibir de él la bendición. Eco 50. Irbetirende, mudel, irbetimundre. Otra llamada clarísima a arrodillarse es al final de la misa cuando el sacerdote va a dar la bendición. Basta tener en cuenta que todavía está oficiando in persona Christi, que es Cristo quien bendice. 5. A veces la postura de rodillas da paso a una postración sobre el rostro. Abraham se postra en tierra cuando Yahvé se le aparece en el encinar de Mambré, Genet 18, 1-3. Moisés se prosterna en tierra cuando siente la presencia de Dios en la nube, Éxodo 13-chotiri, Bisim. A la orden del rey David, la asamblea se postra para adorar y bendecir a Dios, Aikro 29-20. El santo Job se echa en tierra para adorar, Job 1-20. El profeta Ezequiel cae rostro a tierra al ver la gloria de Dios, Ez 1-28. Judith se postra rostro en tierra, para pedir a Dios les proteja del ejército asirio, Hoshet 9-1. Todo el pueblo que seguía a Judas Macabeo se postra sobre su rostro, al establecerse el culto en el templo, Ai Maco 4-54. De igual modo, obran los 3 apóstoles en el momento de la transfiguración de Cristo, Mateo 17-6. 6. El arrodillarse, como acto de adoración, solo ha de reservarse para Dios. Los hermanos de José se prosternan ante él para pedirle perdón, pero les corrige diciendo, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Geneto einbadi, patonbadi. Al ser tentado en el desierto, Cristo ordena al diablo, apártate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Mateo 4:10. Recordemos que el diablo había pedido a Jesús que se arrodillase para adorarle. El centurión Cornelio se postra a los pies de ese Pedro para adorarle, pero éste le dice, levántate, que yo también soy hombre. Ech 10:25-26. El apóstol S. Juan se pone de rodillas ante el ángel que le muestra las visiones, pero éste le dice, no hagas eso, pues soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apóstol. Dvacetva, Bosmi de Villati. Luego, también los ángeles proclaman que el ponerse de rodillas es forma escogida para adorar a Dios. 7. Manifestación de la liturgia eterna. El Santo. Profeta David anuncia la llegada del reino de Cristo cuando dice, se postrarán ante él todas las familias de las gentes. Salmo. Dvacetva, Dvacetvisim. Se postrarán ante él todos los reyes, le servirán todos los pueblos. Salmo 72:11. Todas las gentes que tú hiciste, vengan, Señor, a postrarse ante ti y honren tu nombre. Salmo 86:9. El apóstol S. Juan nos narra la visión celeste de cómo, ante el Cordero de Dios, los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Apóstol 5:14. Es algo que hace incomprensible que en el Novus Ordo se permita a los fieles estar de pie, mientras el sacerdote eleva y expone a Cristo Eucaristía, señalando, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué no se hace en la tierra como en el cielo? También a nivel ritual. Romano Guardini lo tenía claro. La liturgia de la misa en latín, también.
San Juan Pablo II hizo una referencia clara a este importante detalle. ¿Por qué no se le hace caso? Recordemos, allí donde sea costumbre, que el pueblo permanezca de rodillas, desde que termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística, y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, «Este es el Cordero de Dios», es loable que dicha costumbre se mantenga. Todo C. Qué poco se valora esta exclamación de ese Pablo. Al nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los seres celestes, terrenales e infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Dva, Desach o Dinatsach. Y sí, como es justo, toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, qué desorientadas están las relaciones interreligiosas por parte de la Iglesia actual. C. Postura litúrgica, plasmada en la tradición de la Iglesia. Entre los abusos posconciliares en distintos órdenes, a nivel litúrgico no solo se introdujo la comunión en la mano, sino también el comulgar de pie, en un movimiento de ruptura generalizada con la tradición. Pablo VI se quejó, pero no fue escuchado. La Iglesia necesita dar marcha atrás, debido a las alteraciones en las ideas, en la vida social y en la misma vida religiosa. Necesita dar marcha atrás para apoyarse sobre la roca de la tradición viva, para avanzar con seguridad por los nuevos caminos. 113. Incluso se construyeron templos sin reclinatorios, de modo que ya muchos ni siquiera se arrodillan durante la consagración. Algo que denuncia la Virgen, con santa ironía, a través de una mística ya citada. ¿A qué alma piadosa se le ha ocurrido ese acto de piedad? Porque semejante persuasión no procede de aquel que os llama. Gálatas 5, 8. 114. Podemos decir que la comunión de rodillas, enraizada en la palabra de Dios, va plasmando en la tradición de la Iglesia a medida que se va profundizando en la comprensión del misterio eucarístico, lo mismo que la comunión en la boca. Veamos solo algunas muestras. S. Agustín, 350 a 430. Nadie come de esta carne sin haberla adorado antes. Pecamos si no la adoramos. 115. Notemos la importancia del texto. No adorarla externamente es pecado. Lo confirmará siglos más tarde el Concilio de Trento, y la forma más evangélica de hacerlo es de rodillas. San Juan Crisóstomo, secolo IV, llamado Doctor de la Eucaristía. A este cuerpo, aún recostado en el pesebre, lo adoraron los magos. Imitemos al menos a los extranjeros, nosotros los ciudadanos del cielo. 116. Y recordemos que los magos se arrodillaron ante Jesús. En otra homilía, al exponer las condiciones para acercarse a la Sesgoza Comunión dice: arrodillémonos, confesando nuestros pecados. Constituciones de los Apóstoles, siglo IV. Después de haber salido de la asamblea los catecúmenos, etc., y antes de la oración por la paz, se manda: no se acerque ninguno de los que no pueden. Cuantos somos fieles, doblemos la rodilla. Un pasaje de Gualafrido Estrabón, 808 a 849, refiere que los hombres de su tiempo reciben la comunión con los codos apoyados en las cancelas del altar. Para ello, habrían de arrodillarse. 118. En las instrucciones de Ulrico de Cluny, siglo XII, se habla ya del reclinatorium que se cubre con un lienzo para las ceremonias. 119. En el rito de la curia romana se considera tradicional en el siglo XII el comulgar de rodillas, y el único que comulga de pie es el obispo en el día de su consagración. 120. Pero citemos al franciscano San Antonio de Padua, 1195 a 1231. Es mundialmente aceptado el milagro eucarístico que por su intercesión tuvo lugar en Rimini, Italia, en 1227. El lugar: la Plaza Grande, actual Plaza Tres Mártires. Los protagonistas: S. Antonio y el jefe cátaro Bononillo, o, mejor, Cristo sacramentado. Se conserva la iglesia que conmemora el milagro. Ante cátaros, albigenses, valdenses, era predicador invencible, pues usaba la palabra de Dios como espada de doble filo. Heb 4:12.
con tal maestría que el Papa Gregorio IX le llamó Arca del Testamento. 121 y el Papa Pío XII, doctor de la Iglesia, doctor evangélico. El pueblo martillo de los herejes. En Rímini se encontró con la oposición de Bononillo jefe, obispo, dicen otras fuentes, de los cátaros quien, no pudiendo rebatir los argumentos del franciscano, le exigió la prueba que está por encima de la razón humana. El milagro. Tendré encerrada por 3 días una de mis bestias y le haré sentir el tormento del hambre. Luego de 3 días la traeré aquí, delante del público, y le enseñaré un alimento preparado. Tú estarás al frente con aquello que tú consideras el cuerpo de Cristo. Si la bestia, despreciando el forraje, se apresura a adorar a tu Dios, yo me convertiré a la fe de tu iglesia. Ese Antonio aceptó. Llegado el día, toma al Santísimo en una custodia y se dirige a la plaza, abarrotada de curiosos. El santo ordena a la mula: en virtud y en el nombre de tu Creador, que yo siendo indigno, lo tengo en mis manos, te digo y te ordeno. Avanza con prontitud y rinde honores al Señor con el debido respeto, para que así los malvados y los herejes comprendan que todas las criaturas deben humillarse delante de su Creador, a quien los sacerdotes tienen en sus manos en el altar. Inmediatamente, el animal, rechazando el alimento del patrón, forraje, cebada, se acercó dócilmente hacia el religioso, dobló las patas delanteras ante la hostia y permaneció así, reverentemente hasta que el santo le ordenó levantarse. El hereje se convirtió y parece ser que, al modo de San Pablo, colaboró con San Antonio en la defensa de la fe católica. En Rímini se conserva una capilla, octogonal del siglo XIV, construida en el mismo sitio donde, según la tradición, se había levantado una columna en recuerdo del milagro 122. Ve foto contigua. Contemplando el ejemplo de San Antonio, parece evidente que la pandemia ha descubierto que la fe eucarística de muchos católicos es inferior a la mula del hereje Bononillo, y, quizás inferior a la fe de la burra de Balaam, Num 22. Pero cambiemos, y pronto, no imitemos a las vírgenes necias. Aunque no sea un aporte doctrinal, traemos aquí el ejemplo del rey San Fernando, 1201 a 1252. Modelo de cómo ha vivido España en su historia este espíritu de adoración eucarística. Primo de San Luis, rey de Francia, fue San Fernando, Ferstechet, rey de Castilla y León. Su grandeza humana, cultural, política y cristiana es imposible describir en pocas líneas. Reconquistó casi toda Andalucía, Murcia, la parte final de Badajoz. Era un rey que llevaba en el arzón de la montura de su caballo una imagen de la Virgen de las Victorias, a la que rezaba el oficio parvo incluso en las campañas bélicas, en las que nunca fue derrotado. Fue gran devoto de la Eucaristía, para cuya guarda mandó levantar las catedrales de Burgos y León, reconstruir otras, edificar innumerables iglesias, conventos y hospitales, y tanto él como su madre efectuaban importantes donaciones. 23. El insertar su figura en este trabajo es porque su muerte es una de las más conmovedoras de nuestra historia. En el Alcázar de Sevilla, ya enfermo, se declaraba, asimismo caballero de Cristo, siervo de Santa María, alférez de Santiago. Los papas Gregorio IX e Inocencio IV le habían proclamado atleta de Cristo y campeón, invicto de Jesucristo, como cruzado de la cristiandad. Era el 30 de mayo de 1252. Había pedido el viático y se dispuso a recibir a Cristo, como ilustra el cuadro 124, con toda su humildad y grandeza de espíritu, con los mejores signos penitenciales para recibir al Rey del Cielo, al juez de vivos y muertos. Revestido de sayal, arrodillado sobre un montón de ceniza, con una soga al cuello, pidiendo perdón a todos los presentes, dando sabios consejos a sus hijos, con una vela encendida en sus manos. Con razón dice Menéndez Pelayo: el tránsito de ese Fernando oscureció y dejó pequeñas todas las grandezas de su vida. Y, añade, tal fue la vida exterior del más grande de los reyes de Castilla. De la vida interior, ¿quién podría hablar dignamente sino los ángeles, que fueron testigos de sus espirituales coloquios, y de aquellos éxtasis y arrobos que tantas veces precedieron y anunciaron sus victorias? 125.
El Concilio de Trento definió con claridad: si alguno dijere que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría a un externo, a Cristo, sea anatema. 26. Este culto externo consiste en arrodillarse, como se deduce del Canon 5, en la misma sesión, al recordar la adoración de los Reyes Magos y la de los apóstoles en Galilea. El Papa Pío XII no tuvo que enfrentarse a este problema, pero demostró, con palabras y obras, que arrodillarse ante Dios es la mejor forma para la oración, y la que más engrandece al hombre. En un discurso incorporó el conocido lema: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Después del C. Vaticano II, el culto eucarístico ha sido atacado por el modernismo introducido en la Iglesia, tratando de ocasionar en ella una involución, una vuelta a los peores momentos. Algunos sacerdotes, abusando de su autoridad, llegaban a prohibir la comunión de rodillas. Se omitían otros signos de adoración, como genuflexiones al pasar a la altura del sagrario, las exposiciones del Santísimo. Pablo VI se lamentó desde los primeros años, como hemos visto. IA 4 y 5. También Juan Pablo II. Hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. A esto se añaden, en diversos contextos eclesiales, ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. 128. La Iglesia ha salido al paso con diversos documentos, especialmente Eucharisticum Mysterium, 25 de mayo de 1967. Inestimabile Donum, 17 de abril de 1880, Redemptionis Sacramentum, 19 de marzo de 2004. Y oportunas declaraciones de la Congregación para el Culto Divino, como la que vamos a recordar. Se trata de una carta que envía a un obispo, de cuya diócesis la congregación había recibido quejas. Le dicen que cualquier negativa de dar la Sagrada Comunión a un miembro de la feligresía, fundada en que se encuentra de rodillas para recibirla, es una grave violación a uno de los derechos más básicos del feligrés cristianos, a saber, el de ser ayudado por sus pastores por medio de los sacramentos. 129. Eloi. Benedicto XVI lo predicaba ya desde su puesto de guardián de la fe. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse, y una fe, o una liturgia que desconociese el arrodillarse, estaría enferma en uno de sus puntos capitales. Donde este gesto se ha perdido, se debe aprender de nuevo, para que nuestra oración permanezca en la comunión de los apóstoles y los mártires, en la comunión de todo el cosmos, en la unidad con Jesucristo mismo. 130. En definitiva, Cristo reprende a los fariseos y escribas que trataban de encontrar errores en su predicación. Bien dijo de vosotros Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, 13. Mateo 15, 8. Y dice a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Job 4, 23-24. Nos dicen exégetas cualificados: espíritu se contrapone a materialidad o letra muerta. Verdad, a sombra y figura. Espíritu y verdad no es, por tanto, lo mismo que culto puramente interno, contrapuesto a culto externo. Uno y otro son necesarios para adorar a Dios en espíritu y en verdad. 131. Es decir, a Dios no se le engaña con buenas palabras, que no salen de un buen corazón. Lo uno ha de ser reflejo de lo otro. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Tampoco se le engaña con gestos litúrgicos vacíos. Cuando arrodillamos el cuerpo, estamos humillando el alma ante nuestro Creador, admitiendo su voluntad sobre la nuestra, reconociéndonos miserables, pero confiando en su misericordia de Padre. Así pues, el hombre debe tributar a Dios una adoración integral, en alma y cuerpo. Y la palabra de Dios nos da abundantes muestras de cómo el cuerpo ha de doblar las rodillas ante su Señor. Tenemos un ejemplo imborrable de él. Hoy, Juan Pablo II. El 10 de junio de 2004 iba a ser su última procesión del Corpus.
su cuerpo, achacoso pero muy despierta el alma, que nunca muere. Sobre la plataforma del coche y sentado, ante el Santísimo Sacramento, delante del reclinatorio, pide a sus acompañantes que le ayuden a arrodillarse. Como se lo desaconsejan, insiste, quiero arrodillarme, y al poco tiempo, aquí está Jesús, por favor. Con gran esfuerzo lo consiguió, y, durante unos segundos, volvió a dar muestra a la Iglesia de cómo hay que adorar a Cristo, no solo ante la custodia, sino cuando se humilla para hacer de nosotros custodias vivientes en la comunión. Quien me coma, vivirá por mí. Jone 6,57. 32. D. Un artículo emocionante. Insertamos un artículo que podrán saborear especialmente los lectores de habla hispana. Escrito por el periodista Luis María Ansón, a raíz de la muerte del marino español Álvaro Urzaiz, fue publicado en ABC, el 11 de enero de 1962, 33. Suponemos que D. Álvaro tendría en la mente el recuerdo del rey Fernando III, el Santo. Todavía, el hidalgo. Me llegan ahora, veladas por la distancia y la emoción, noticias conmovedoras de la muerte de Álvaro Urzaiz. Al escribir estas líneas, tengo la sensación de estar calcando palabras de Pérez del Pulgar, de dibujar para el lector asombrado un varón de Castilla, un grande de la España imperial, un conquistador del viento, de la tierra y del mar. Álvaro Urzaiz era un marino curtido a golpes de tragedia y de fuego en la Guerra de Liberación Española. Su vida ejemplar puede encontrarse repetida, sin necesidad de búsquedas minuciosas, en cualquiera de sus compañeros de armas. La Marina española ha sabido conservar, por encima del cabalgar de los siglos, sus resplandores de honor y de gloria. Hace todavía poco tiempo, Álvaro Urzaiz, con un cáncer abrasándole las entrañas, se fue a un hospital de Múnich a esperar, como todos los enfermos de cáncer, el descubrimiento de ese remedio que no llega. Los dolores intensísimos no arrancaban una sola queja del marino español ante el asombro de los médicos germanos. Extendido el cáncer a todo el cuerpo, cercana ya la agonía, Álvaro Urzaiz quiso recibir el Santísimo. Se avisó entonces con urgencia a un sacerdote. Álvaro Urzaiz estaba postrado en cama, inmovilizado, prácticamente inútil, abrasado de fuego, azotado cruelmente por dolores tremendos, al borde de la muerte. Cuando le avisaron que el Santísimo llegaba, pidió su uniforme de gala, se levantó de la cama y vistió la prenda del orgullo y de la gloria. Luego, lentamente, prendió en ella sus condecoraciones, las cruces de guerra, las del mérito naval, la placa de San Hermenegildo. Y con la vida que se le escapaba encerrada entre aquel mar de condecoraciones, con su uniforme de gala, vestido de azul y de heroísmo, Álvaro Urzaiz bajó paso a paso, avivando sus dolores crueles, arrastrándose, sin ayuda de nadie, hasta la puerta del hospital. Allí, el marino español, España entera temblando en sus ojos, se cuadró militarmente, y esperó en aquella posición la llegada del cuerpo de Cristo. Un sacerdote humilde vino con el cáliz oculto entre paños negros, y el enfermo de cáncer, el moribundo, hincó sus rodillas en tierra. Se nubló la vista del sacerdote. Y la de los duros médicos alemanes. Tembló el hospital entero. Allí estaba vivo el espíritu de Álvaro Bazán, el de Churruca y Méndez Núñez, el de la España de todas las grandezas y de todas las conquistas. Aes triplex circa pectus, dijo Horacio, para describir el valor de los primeros navegantes. Un triple bronce alrededor del pecho. Y de bronce, de oro, de amor y de nostalgias, de caballerosidad, de hidalguía, de dulzuras y de firmeza, estaba hecho el corazón de Álvaro Urzaiz, capitán de navío, español del siglo XX, orgullo de la raza. Porque este Álvaro Urzaiz pertenece a un pueblo que ama su historia y su tradición, que se mueve aún por honor y por hidalguía. Que, aislado del materialismo torrencial que todo lo anega, produce todavía hombres idénticos a aquellos hidalgos que ensancharon el mundo, que formaron razas ubérrimas, e hicieron realmente fecunda la sangre de España. Muy poco tiempo después, Álvaro Urzaiz dio el alma a quien se la dio. Su muerte hizo revivir los versos de Jorge Manrique. Según me dicen, acuden ahora las gentes al hospital para preguntar si todo esto es verdad, y se han producido conversiones. Yo no sé añadir una palabra más a este relato emocionado, porque también, a veces, la pluma que se hace exige su tiempo para la meditación y el llanto.
Luis M. A. Anson. 3.0. El uso de la patena para la comunión de los fieles. Bandeja. A. De mantenerse. 134. Hemos hecho una breve mención al uso de este importante instrumento litúrgico en el apartado 1-17. Sí, importante para el que tiene fe, insignificante para el que ha perdido mucha fe. Como hemos dicho en la introducción, es lamentable, absurda y sibilina la actitud de justificar la comunión en la mano mirando a los comienzos de la Iglesia, y no fijarse en el respeto que se predicaba entonces para evitar la caída al suelo de las sagradas partículas. Con el paso del tiempo, y por acción del Espíritu Santo, se eliminó lo primero y se ha mantenido lo segundo. Pero en estos tiempos de apostasía de los gentiles, 2 Tesalonicenses 2:3, un espíritu de rebeldía al Espíritu Santo se ha apoderado de teólogos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hechos 7:51, para manipular la historia de la Iglesia y atacar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En el tema de la bandeja, no podemos olvidar que tenemos un claro tipo, símbolo de carácter profético, en el Evangelio. Es en el milagro de la multiplicación de los panes. Ningún teólogo católico puede negar que se trata de un símbolo del inconmensurable milagro de la institución de la Eucaristía. En el monte, Cristo ordenó a los discípulos: recoged los trozos, que sobraron, para que nada se pierda. Juan 6:12. Ellos obedecieron, utilizando unos canastos. Pues bien, una sensibilidad infinitamente mayor es la que necesita el hombre al alimentarse de la Eucaristía, y la forma de que nada se pierda es guardar las sagradas formas en el copón y recoger los sagrados fragmentos en una bandeja digna. Citaremos solo algunos textos para las siguientes consideraciones. A. Cristo está presente. Está comprobado que cada vez que se usa la bandeja, además de impedir que la sagrada forma llegue al suelo, se depositan en ella partículas eucarísticas de diferentes tamaños, tanto más numerosas cuanto mayor es la afluencia de los comulgantes. Pues bien, en esas partículas Cristo está presente. Recordemos la sana doctrina, 2 Timoteo 4:3, de la tradición, 2 Tesalonicenses 2:15. Es Cirilo de Alejandría. Reducido a pequeños fragmentos. El unigénito está en todo entero y sin partir, pues es uno en todas partes. 35. Está Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Supongamos que se partiese la hostia. Aunque fuera posible hacer de ella millares de pedacitos, en cada uno está todo Dios y todo hombre, a la manera del espejo. 136. El Concilio Ecuménico de Florencia define: Cristo está presente en toda porción de hostia y de vino consagrados. 7. El Concilio de Trento. Si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene Cristo en cada una de las especies, y divididas éstas en cada una de las partículas de cualquiera de las dos especies, sea excomulgado. La presencia de Cristo en la Eucaristía no depende, pues, del tamaño de la forma, sino del amor infinito que Él nos tiene. Para este amor, la menor partícula es excusa para hacer real su deseo de estar entre nosotros. Como decía Gelasio, que se natea, no recibimos mucho sino poco, para que caigamos en la cuenta de que no lo recibimos para saturarnos, sino para santificarnos. 39. En el mismo siglo, el obispo Fausto de Riez, 410-495. La recepción de la Eucaristía no está en la cantidad sino en la eficacia, puesto que el cuerpo del Señor, al ser distribuido por el sacerdote, tanto está en una partecita pequeña, cuanto sabemos que está en el todo. 140. Así pues, mientras los accidentes sensibles propios de una sustancia se mantienen, color, olor, sabor, permanece la naturaleza de esa sustancia. Las migas de nuestra mesa siguen siendo pan. En la Eucaristía se ha producido la transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo, pero mientras los fragmentos son visibles, signo del sacramento, existe la realidad del sacramento. Cristo está presente. No se trata de caer en el escrúpulo buscando lo que no se ve, sino de ser correctos, lógicos, litúrgicos, sensibles, corteses, amables, con el Hijo de Dios sacramentado.
El sentido de la palabra fragmentos lo explica con claridad la Congregación para la Doctrina de la Fe. Después de la Sagrada Comunión, no solo las hostias que quedan y las partículas de hostia que se han desprendido de ellas y que conservan el aspecto exterior del pan, deben ser conservadas o consumidas respetuosamente a causa del respeto debido a la presencia eucarística de Cristo, sino que también para los otros fragmentos de hostia, codalia hostiarum fragmenta, se debe observar lo prescrito sobre la purificación de la patena y el cáliz en las normas generales del misal romano. 41. La presencia de Cristo no depende, pues, de la apreciación subjetiva, de la opinión del sacerdote ministro. Tampoco es cuestión del tamaño de las partículas. ¿Cuál sería en tal caso al calibrador eucarístico a utilizar para desechar unas y aceptar otras? ¿Cuál su fundamento teológico después de conocer la doctrina de la Iglesia? Y en el caso imposible de un calibrador, ¿cómo podría medirse lo que no se recoge? ¡Qué incongruencias! Tan limitado desde que nace hasta que muere, el hombre es hoy capaz de reconocer la vida, microscópica, pero cuesta aceptarla, presencia eucarística del Todopoderoso en pequeñas partículas. Incluso sin instrumentos de tanta precisión, hay artistas que representan escenas en soportes diminutos. Existe un museo de miniaturas en Mijas, Málaga, el Carromato de Max. Pero hemos visto una muestra asombrosa de 2 obras del artista asturiano Herminio Álvarez, La Última Cena. Está pintada en un grano de arroz, y una capilla, incluido el reloj de la torre con su hora, las 12:40, un pájaro en el árbol, está hecha sobre la cabeza de un alfiler. Ambas, a todo color. Las habilidades manuales de Herminio han sido superadas en competencia desleal por la nanotecnología. Investigadores de Technion, el Instituto de Tecnología de Israel con sede en Haifa, consiguieron grabar las 308.428 palabras del Antiguo Testamento en un chip cuadrado de silicona de 0.5 milímetros, cubierto de oro. La llaman la nanoblía, que podemos ver en la foto adjunta. Es la más diminuta del mundo. Sin embargo, algunos teólogos, por su cuenta y riesgo, no admiten que Dios pueda comprometer su amor hasta el punto de quedarse en pequeñas partículas del sacramento. ¿Será porque les falta fe? ¿Será por la desidia y pereza que llega a que les resulte molesto poner cuidado y utilizar la bandeja en un acto tan grande y sublime como es administrar la Sagrada Comunión? Conocida la doctrina de la Iglesia, resulta herético, por la pérdida de fe y sacrílego, por las consecuencias despreocuparse de las santas partículas. Veto. I. MB. 2. B. Presencia inextensa. De ello nos hablan los textos del apartado anterior, pero lo explica magistralmente ese Antonio María Claret con símiles que hacen su enseñanza ideal para la catequesis de primera comunión o de confirmación. Insertamos solo unos párrafos, pero aconsejamos su lectura completa. 142. La presencia de Cristo en la Eucaristía es inextensa, es decir, todo en cada parte. Por eso, al partir la sagrada forma, Jesucristo no se divide, sino que queda entero en cada parte, por pequeña que sea. Lo mismo que cuando uno habla y lee, escuchan 2, aunque vengan otros 2 a escuchar, también oyen toda la voz. La voz se divide en doble número de oídos, pero sin perder nada. Esta comparación, que es de San Agustín, puede ayudar a entenderlo. Pero me parece ya que preguntas, ¿es posible que todo el cuerpo de Cristo esté en una pequeña hostia? No solo es posible, sino que así es verdaderamente. Ya te dije, hijo mío, que Cristo está en el sacramento al modo de sustancia. Y a la manera que en una pequeña simiente está toda la sustancia o esencia de una planta, así también todo el cuerpo y sangre de Cristo está en una pequeña forma u hostia consagrada. En ti mismo tienes de esto una prueba. ¿No es cierto que en tus ojos, aunque tan pequeños, se representa la figura de un hombre entero, de una casa, etc.? Pues también puede ser, y es en efecto, que en una pequeña hostia o partícula esté contenido todo el cuerpo de Cristo. Y si se parte o se divide una hostia consagrada, ¿se divide también el cuerpo de Cristo? No, hijo mío,
sino que queda todo en cada una de las partes, tan íntegro como antes de dividirse el sacramento. ¿Te miraste? ¿Alguna vez al espejo dices que sí? ¿No es verdad? Pues bien, allí te veías, y te veías en todo él. Pero supongamos que se te cae y se hace pedazos. ¿Eres tú o el espejo quien se divide? Dirás que el espejo y, sin embargo, ¿no te ves en cada una de las partes de él? Pues he aquí que dividida la hostia, no es Cristo quien se divide sino el sacramento, o las especies sacramentales, quedando aquel íntegro en cada una de sus divisiones. Y si me preguntas todavía, ¿es posible que siendo Jesucristo uno solamente pueda estar a un mismo tiempo en tantos lugares cuantos son los sagrarios con reserva y sacerdotes que consagran una o muchas formas? Te responderé que no solo es posible, sino que no puede dudarse del hecho. Y esta verdad la verás equiparada con lo que sucede con el sol. No es cierto que a pesar de ser el uno solo, por muchos que sean los vasos llenos de agua que se le presenten, los ilumina a todos y en cada uno de ellos se ve el mismo sol? Pues lo mismo sucede, aunque con la mayor perfección en este sacramento, por muchos que sean los sacerdotes que consagren una o muchas formas, en todas y en cada una de ellas, en particular, está Jesucristo, realmente, 143. C. La enseñanza de la tradición. Ya hemos visto, apartado A, algunos textos de los Santos Padres. Vamos a añadir algunos más, para que quede claro que la desaparición de las bandejas eucarísticas ha sido obra de un viento contrario al de Pentecostés. Tertuliano, circa 1160 a 220. El sacramento de la Eucaristía, confiado por el Señor en el tiempo de la cena, y a todos, lo tomamos también en las reuniones de antes del amanecer, y no de mano de otros, sino de los que presiden sufrimos ansiedad si cae al suelo. Algo de nuestro cáliz o también de nuestro pan. 144. Orígenes, circa 180. Circa 253. Conocéis vosotros, los que soléis asistir a los divinos misterios, cómo cuando recibís el cuerpo del Señor lo guardáis con toda cautela y veneración, para que no se caiga ni un poco de él, ni desaparezca algo del don consagrado. Pues os creéis reos, y rectamente por cierto, si se pierde algo por negligencia. 145. Teseo Jerónimo, circa 340 a 420, doctor de la Iglesia. Cuando vamos al misterio, si cayere una migaja, nos ponemos en peligro. 146. S. Cirilo de Jerusalén, 315 a 386. Con cuidado, pues, habiendo santificado los ojos por contacto, recibe el santo cuerpo. Cuidando, no pierdas algo de él. Porque si algo perdieres, te perjudicas evidentemente, en esto como en algo de tu propio organismo. Porque dime, si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardaría con toda diligencia, cuidando no perder nada de ellas, ni sufrir menoscabo? ¿No procurarás, pues, con mucha más diligencia, que no se te caiga una migaja de lo que es más precioso que el oro y que las piedras preciosas? 147. Rábulas de Edesa, 411 a 435. Aporta soluciones concretas. Las partículas del santo cuerpo, que caigan al suelo, búsquense cuidadosamente. Si es en tierra, mézclese con agua. 148. Esto ha de mantenerse hoy. Una vez recogida la forma y fragmentos visibles, colocar un paño húmedo en el lugar. Esiquefrén, 306-373, llamado el arpa del espíritu, con la misma claridad nos enseña en esta paráfrasis. Y extendiendo la mano, Jesús les dio el pan que con su diestra había santificado. Tomad, comed todos de esto que ha santificado mi palabra. Lo que ahora os he dado, no lo juguéis pan. Tomad y comed y no piséis sus migajas. Lo que llamo cuerpo mío, lo es, en verdad. Una mínima miga suya puede santificar a millones, y basta para dar vida a todos los que la comen. 149. Probablemente santo. Tomás se inspiró en este pasaje, al escribir el Adoro te, devote. Me immundum munda tuo sanguine, cuyus una stila salvum facere totum mundum quid ab omnis cellere. Límpiame a moane inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todo crimen al mundo entero.
C. Cesario de Arles, 470 a 542. Recuerda el cuidado que se tiene al comulgar para que nada se caiga al suelo, basándose en ello para pedir la máxima atención a la palabra de Dios. 150. Ya en el Chest, al ir a comulgar ponían un mantel para recoger los sagrados fragmentos, como se advierte en la patena de Rita y Estuma. Sin duda, ponían en práctica los avisos de estos santos. En las instrucciones de Udalrico de Cluny, siglo XI, se habla de un platillo, escutella, nuestra bandeja, que los hermanos debían tener debajo de la barba para impedir que algún fragmento cayese a tierra. 152. A tal fin, en lugares como Lieja, 2 clérigos sostenían un lienzo entre el sacerdote y el comulgante. 153. San Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Llamado el Doctor Angélico, nos dice que después de la consagración, el sacerdote junta los dedos índice y pulgar, para que si alguna partícula se adhiriera a los dedos, no se desperdigue. 154. S. Antonio María Claret, 1807 a 1870, en el ya mencionado catecismo, nos habla del paño que, a manera de corporales para la comunión de los fieles, sirve para recoger las sagradas partículas. ¿Cómo recibirás la comunión? Miraré con devoción la sagrada hostia, avivaré la fe, la esperanza y el amor, levantaré con las 2 manos el paño y lo pondré bajo la barba, y sacaré un poco la lengua, de manera que descanse sobre el labio inferior. 155-S. Pedro Julián Aymar, 1811 a 1868, fundador de los sacramentinos. El Papa Pío XII le llamó en 1939 campeón de Cristo presente en el sagrario. En la ceremonia de canonización, Juan XXIII exhortaba a honrar y festejar al que fue tan perfecto adorador del Santísimo Sacramento. 9 de diciembre de 1962. En la tercera estación de su Via Crucis eucarístico el santo se lamenta: ¿cuántas veces cae Jesús sacramentado por tierra en las santas partículas sin que nadie se dé cuenta? El Papa Sepia. Por ti, Melcaloquio 35 a 1914. Con su santa lógica enseña: la bandeja de la comunión hay que tenerla de manera que recoja la sagrada hostia si llegara a caerse. 156. Para ello, el acólito debe acompañar con la bandeja el recorrido de la mano del sacerdote hasta la boca del comulgante. D. Constancia de este precepto litúrgico, después del Concilio Vaticano II. La tradicional preocupación por las sagradas partículas se ha mantenido, al menos teóricamente después del último concilio. Mencionaremos algunos documentos. La carta anexa a Memoriale Domini. Póngase atención en no dejar caer ni dispersar los fragmentos del pan eucarístico. Página 5. La ordenación general del misal romano, 3 de abril de 1969. Contiene normas como 80g. La bandeja ha de estar expuesta en la credencia. La llama. Patena para la comunión de los fieles. 117. El que comulga responde: Amén, y recibe el sacramento teniendo la patena debajo de la boca. 120. Terminada la distribución de la comunión, el sacerdote recoge los fragmentos si los hay. 254.b. Habla de utilizar el purificador si se comulga del cáliz. Declaración sobre los fragmentos de hostias consagradas. 2 de mayo de 1972. Después de la Sagrada Comunión, no solamente las hostias que quedan y las partículas que de ellas se han desprendido y conservan el aspecto exterior de pan deben ser conservadas o consumidas reverentemente, sino también respecto a los demás fragmentos se deben observar las prescripciones relativas a la purificación de la patena y del cáliz. 157. Está refiriéndose a las partículas del copón y a los fragmentos de la patena. Instrucción Immensae Charitatis, 29 de enero de 1973. Tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que puedan desprenderse de la sagrada forma N. 4158. Ritual de la comunión fuera de la misa.
21 de junio de 1973. Cuando se administra la Sagrada Comunión, póngase el corporal sobre el altar. Enciéndanse 2 cirios. Utilícese la patena, bandeja. Página 19. Misal romano. Tercera edición típica. 20 de abril de 2000. Prepárense también. C. En la credencia, el cáliz, el corporal, la bandeja para la comunión de los fieles. 159. Instrucción Redemptionis Sacramentum. 25 de marzo de 2004. La bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener, para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. 1061. 11. Asamblea General del Sínodo de los Obispos. 2 de octubre de 2005. 1061. Habla del uso de la bandeja, dentro de un contexto de respeto hacia todo lo que rodea la presencia viva de Cristo, frente a lo cual señala actitudes contrarias a corregir. Algunas veces parece que en la liturgia hay quienes obran como animadores que deben atraer la atención del público sobre la propia persona, en vez de actuar como servidores de Cristo, llamados a conducir a los fieles a la unión con Él. En la tradición de la Iglesia se ha creado un verdadero lenguaje de gestos litúrgicos orientados a expresar la recta fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como por ejemplo, la cuidadosa purificación de cálices y copones, cuando accidentalmente caen las especies eucarísticas en el piso, la genuflexión delante del tabernáculo, el uso de la bandeja para así, la comunión, la compostura y el recogimiento del celebrante. Omitir o descuidar estos signos sagrados, que encierran un significado más profundo y amplio que su aspecto externo, no contribuye a consolidar la fe en la presencia real de Cristo en el sacramento. El documento se queja de ciertos actos que atentan contra el sentido de lo sagrado. Por ejemplo, la falta de cuidado en el uso de los ornamentos litúrgicos, así como también la falta de decencia en el modo de vestir de los que participan en la misa, la semejanza de ciertos cantos usados en la Iglesia con respecto a los cantos profanos. El tácito consenso de eliminar algunos gestos litúrgicos porque son considerados demasiado tradicionales, como la genuflexión delante del Santísimo. Pero una brutal desobediencia a estas normas se lleva produciendo en las últimas décadas, señalando la pérdida de sensibilidad y de fe en la presencia real de Cristo en el Stmo. Sacramento. Hay que combatir el orgullo y el amor mundano, para reavivar la humildad y la fe, y con ellas se depure la liturgia en el espejo de la tradición. Cuestión de sensibilidad y organización. En las grandes celebraciones litúrgicas, romerías, fiestas patronales, todo parece perfectamente organizado, salvo la administración de la Santísima Eucaristía. Y así se escuchan, sin prisa alguna, lecturas, homilías, oraciones, cánticos. Pero surge, de pronto, una celeridad injustificada precisamente en uno de los momentos claves de la misa. Cuando Cristo completa su inmolación, no sobre el altar de piedra sino en el pesebre de carne de los hombres, sus hermanos. Al llegar este momento, surgen sacerdotes presurosos que, mezclándose entre los fieles, reparten la Santa Eucaristía sin bandejas ni genuflexiones, ni reclinatorios, alargando la mano. Con posibilidad de accidentes, la caída de un copón al suelo en la visita de J. Pablo II a Sevilla, España, es un triste recuerdo. Juan Crisóstomo les diría: ¿por qué corres? ¿Por qué te apresuras si ves al Cordero inmolado? 162. Si esto es así, cabe pensar que el pan sagrado es pisoteado por los mismos que se acercan a recibirlo. Y a nosotros, que, con el cardenal Goma y tantos mariólogos incluso, creemos en cierta presencia espiritual de la Madre de Dios en la Eucaristía, a pesar de nuestra indignidad, se nos encoge el corazón y se nos saltan las lágrimas mientras nos preguntamos: ¿cómo es posible? Los sacerdotes debieran distribuirse en lugares señalados, provistos de suficientes acólitos, bandejas, reclinatorios y de personas que ordenen el fluir de los comulgantes. Debieran poner especial atención en que consuman la sagrada forma delante de ellos, para evitar la posibilidad de que haya robos sacrílegos. Si todo esto no se puede asegurar, es mejor dar la comunión sacramental a los más próximos al altar y pedir a los demás que hagan una comunión espiritual. 2. Para cualquier misa, el sacerdote debiera buscar acólitos que le ayuden en el altar
y sobre todo en la comunión de los fieles. Cuando no los haya, puede pedir algún voluntario para sostener la bandeja. Basta que haga unos momentos de catequesis diciendo a los fieles que sostener la bandeja es oficio de ángeles y que no quedará sin recompensa el que lo haga. ¿Qué se alarga la ceremonia por usar la bandeja? No será el ángel de la guarda el que infunda tal idea a los sacerdotes. En el acto más importante de la misa, ¿cómo se atreven a escatimar unos minutos al Dios del tiempo y de la vida? Cuando dos personas se aman, los minutos se convierten en horas al esperarse y las horas en minutos al despedirse. Pues bien, el santo sacrificio de la misa nos permite participar en el misterio de la humildad y del amor infinitos de Dios, que se abaja hasta su criatura para salvarla. Acudamos a la misa con humildad y amor, y brotará espontáneo el respeto y no harán falta tantas explicaciones. 3. La costumbre de cribar las formas con un cedazo antes de ponerlas en el copón. Como recordaba en su día Monseñor del Val, obispo de Santander, con mucha razón ha de mantenerse. Si por un imprevisto la sagrada forma cayera al suelo, hay que detener la ceremonia para recogerla y dejar en su lugar un paño húmedo hasta el final de la misa. Conocemos a un santo sacerdote capuchino que acudió con el palio para levantar a Jesús sacramentado y llevarlo al altar. 4. En línea con esta sensibilidad eucarística, insistimos en algo ya mencionado y p. 2.b. La conveniencia de que en las concelebraciones, al llegar el momento de la comunión, se distribuya una patena para cada sacerdote y sobre ella consuma la Eucaristía. De esta forma es más fácil localizar las santas partículas que se desprendan. Cada sacerdote habría de purificar su patena sobre el cáliz. Sería un modo más solemne y digno. Pero como el demonio de la prisa acecha siempre los altares, habrá quienes no lo consideren oportuno. Contra esa tentación, esgrimimos la espada de la palabra de Dios, que nos dice, sed perfectos. Mateo 5, 8. Para ello hay que organizarlo todo con esa sensibilidad que nos hace sentirnos con los ángeles ante el Altísimo. Y eso comienza buscando todo el tiempo necesario, para que todo salga bien. F. Un ejemplo en nuestra vida material. Todos los días, antes de comer, nos lavamos las manos y, una vez sentados a la mesa, cubierta con un mantel, utilizamos cubiertos y servilletas para no mancharnos con los alimentos. Incluso guardamos posturas modestas. Todo ello es símbolo de buena educación. Pues bien, en la mesa del Señor, el lavatorio de manos viene a ser el acto de contrición al comenzar la Santa Misa. La bandeja se convierte en la servilleta eucarística y los cubiertos en las manos consagradas del sacerdote. Claro que, en este caso, el alimento es infinitamente más digno que el comensal y, ciertamente nos manchamos con el pecado cuando dejamos que el pan del cielo caiga al suelo por nuestra falta de sensibilidad, de amor y de fe, al no utilizar la obligada bandeja. No es cosa de poca importancia. A quien le parezca que el uso de la bandeja carece de importancia, le recordamos con el Papa S. Pablo VI. Os podrá parecer quizás que la liturgia está hecha de cosas pequeñas: actitud del cuerpo, genuflexiones, inclinaciones de cabeza, movimiento del incensario, del misal, de las vinajeras. Es entonces cuando hay que recordar las palabras de Cristo en el Evangelio: al que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Lucas 16, 10. Por otra parte, nada es pequeño en la liturgia, cuando se piensa en la grandeza de aquel a quien se dirige. Santa Teresita del Niño Jesús lo comprendía bien. La perfección se ejerce, antes que todo, en pequeños actos de virtud sencillos y muy escondidos. ¿Una anécdota? Voy a insertar algo más que una anécdota, en la que fui testigo presencial. Una tarde, en una capilla del Corazón de María, un grupo rezaba el rosario con fervor. Detrás, a la izquierda, un vidente arrodillado, mirando al cielo, absorto, inmóvil, sin pestañear, tenía en sus manos diversos objetos religiosos que los peregrinos le habían colocado. Al cabo de un rato, llegó una persona y, al darse cuenta, depositó un crucifijo metálico sobre lo que ya llenaba las manos del vidente. Pasados al menos 10 minutos, el vidente elevó sus manos hacia arriba para que la Virgen bendijera o besara los objetos. Estuvo unos minutos en esa posición. Luego, al bajar las manos, ese crucifijo cayó al suelo.
Su dueño lo tomó y lo guardó. Enseguida le retiraron lo depositado en las manos, pero él seguía inmóvil, extático. De pronto, sin dejar de mirar hacia arriba, se agacha y estira su mano derecha hacia donde había caído el crucifijo. Su dueño se dio cuenta y volvió a dejarlo en el suelo. El vidente, como un autómata, lo tomó, lo alzó arriba y se lo devolvió a su dueño. ¿Qué había ocurrido? La Esma Virgen le había pedido el crucifijo para besarlo. Esto nos reveló que lo ocurrido tenía mucha importancia. Y nos produjo un gran dolor, al pensar que si la Madre de Dios quiere besar un objeto porque representa a su Hijo y ha caído al suelo, ¿qué sentirá ella cuando no es un objeto sino su propio Hijo, vivo en la Eucaristía, el que cae al suelo por la desidia y falta de fe de pastores y fieles? Un craso error. Algunos sacerdotes creen que al haberse permitido la comunión en la mano, ya no es necesario el uso de la bandeja. Ignoran los documentos litúrgicos que la justifican, como hemos visto en esta tercera parte, que no pueden ser desechados. Y, sobre todo, dan muestra de un desvarío en su fe, de no haberse dejado nunca sumergir con humildad en la grandeza del misterio eucarístico. Si el sacerdote diera la comunión de este modo reprobable, en las manos el acólito debería colocar la bandeja por debajo de estas para, luego, comprobar, junto con el sacerdote y el comulgante, que no han quedado partículas, cumpliendo la norma establecida. Y acto seguido, proceder a la ablución de manos, como hemos recogido ya en otro lugar. IEB 2b y C 12. Es una incongruencia blasfema que el sacerdote purifique con agua sus dedos, la patena y el cáliz, mientras hay comulgantes que vuelven a sus puestos despreocupados de hacerlo, incluso palmoteando las manos para sacudirse los fragmentos, como si algo impuro se hubiera desprendido de la forma. Y el ejemplo de los últimos papas. Ya lo hemos tratado en IEA 21. Es solo para insistir en cómo ellos han utilizado la bandeja para la comunión de los fieles e insertar alguna ilustración más. Veamos, por ejemplo, a Santa Teresa de Calcuta y a ese Juan Pablo II, dándonos ejemplo, y observemos al eximio, conocedor de la historia litúrgica, posconciliar, el Papa Benedicto, distribuyendo la comunión en los últimos años, de rodillas, con bandeja en la boca y flanqueado por cirios. ¿Por qué no mantener esa solemnidad si vamos a recibir Rey Kibirtes? Al Rey de cielos y tierra, ¡cuánta ceguera! ¡Cuánta soberbia y demagogia! ¡Cuánta estulticia! ¿Por qué no le siguieron todos los pastores católicos, movidos por una sincera piedad filial? ¿Se atreverán los sacerdotes y catequistas a enseñar así a los niños ya desde su primera comunión? Josó, llamada. Llamamos de una forma especial a niños y adolescentes masculinos que en el servicio al altar pueden escuchar más fácilmente la llamada al sacerdocio, pero también a los mayores, a que hagan de cirineos de Cristo impidiendo que caiga al suelo de los templos. Repetimos, sostener la bandeja en la comunión ha de entenderse como oficio de ángeles. ¿Quién se apunta? Si no hubiera monaguillo o sacristán, animamos a todos los fieles a que hablen con su párroco y le brinden su ayuda, para acompañar con la bandeja el recorrido de la mano del sacerdote, desde el copón hasta debajo de la barbilla del comulgante. Y si no hubiera bandeja, que promuevan la compra de una. No son caras. Pero no debe importarnos el coste. Jesús sacramentado no se deja ganar en generosidad. Además, no es la recompensa lo que ha de movernos a servir a nuestro Salvador, sino el puro amor que rezuma en los versos del conocido soneto. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. 1065. K. Milagros eucarísticos para estos tiempos. Mencionaremos solo 4 de formas sangrantes y 1 de sagradas partículas desprendidas de una hostia caída al suelo. Vamos a definir a este último como supuesto milagro, pues todavía no ha sido analizado ni presentado a ninguna autoridad eclesiástica. La veracidad del mismo se apoya en el testimonio de la protagonista que lo narra, a la que conocemos personalmente. A de formas sangrantes. El primero, el de Buenos Aires, Argentina. Al ser más conocido no haremos aquí un resumen, pero sí. Vamos a recordar que el origen está en una hostia profanada. El 18 de agosto de 1996, una persona que había comulgado en la mano se
Le cayó la sagrada forma al suelo y se manchó. En lugar de consumirla, la depositó en un candelabro en la parte posterior del templo. Una mujer. La vio y avisó al párroco. Este la depositó en un recipiente con agua. Los estudios y análisis terminan en 2004. El resultado, el mismo que mencionamos en los próximos milagros. El tomo segundo es el que ocurre en Tixla, Guerrero, México, el 21 de octubre de 2016. En el marco de un retiro parroquial se celebra una misa en la iglesia de St. Martín de Tours, a la hora de repartir la comunión al párroco de Leopoldo Le, ayudan el padre Raimundo y una monja. Llega un momento en que la hermana se da cuenta de que la sagrada forma que sostiene con sus dedos está sangrando. Todos se quedan muy impresionados. La forma se guarda y se comunica al obispo lo sucedido. Al cabo de 3 años, el obispo se decide a que la forma sangrante sea analizada por un grupo de científicos dirigidos por el Dr. Castañón. La investigación termina en octubre de 2012. Las conclusiones, que se hacen públicas el 25 de mayo de 2013, dicen que la sangre no es exterior a la forma, sino que brota del interior, que es sangre humana del grupo AB, como en la sábana de Turín, que se trata de un fragmento vivo del miocardio, músculo del corazón. Fijémonos en que el milagro se produce en las manos de la monja y no en las de los sacerdotes. Como veremos más adelante, es una confirmación de que Cristo no quiere ser administrado sino por los ministros, verdaderos sumos sacerdotes.